Tu rey del fanfic presenta. Midoriya Izuku va a casa por los callejones. Espera, ¿por qué detrás del bote de basura hay una criatura desconocida? Entra en la casa con el mamífero en brazos, cuidadosamente envuelto en su chaqueta. Sentado en la silla frente al sofá, donde ahora yace el roedor dormido, piensa: maldita sea. ¿Y ahora qué hago? ¿Esto se considerará un secuestro o algo así? Capítulo 1. Texto del capítulo. Netsu no sabía cuánto tiempo había estado en ese edificio. ¿En el sótano? Tal vez, si se lo hubieran preguntado en ese momento, no habría podido responder a ninguna de esas preguntas. Esto lo desconcertó. Quería arrancarse el pelo, correr por las paredes y destrozar su cama, pero no podía llamar cama a ese lugar. Era una cama para perros. Un día, como era habitual, lo llevaron a unos experimentos en los que había que permanecer consciente, de lo contrario no se notaba el efecto y se lo castigaba. Así fue como le quedó una de las cicatrices, justo en medio del ojo, al desmayarse. Un día, cuando lo enviaron a la sala común con los demás, intentó hablar con las otras criaturas, pero ellas simplemente parecían cansadas. No querían nada, no se esforzaban. A Netsu realmente no le gustaba esto. Es muy difícil comunicarse con tales criaturas. Pero, ¿cómo iba a saberlo? Vivió toda su vida en un laboratorio con animales iguales a él. Después de estas reuniones, todos fueron enviados a los armarios. En realidad, eran pequeñas habitaciones que contenían camas para perros de no muy buena calidad. Sentado en ese sofá, Netsu comenzó a pensar. Había estado pensando mucho últimamente, tratando de mantenerse ocupado y no volverse loco. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? ¿Días? ¿Meses? ¿Años? No lo sabía, lo único que le importaba era salir de ese lugar infernal. Y así nació el plan. Netsu corrió delante de estos guardias. Muchos de ellos eran enormes, pero no ágiles ni rápidos. No podían reaccionar rápidamente, sino que solo golpeaban con fuerza, por lo que en ningún caso era posible golpear. Netsu salió corriendo cuando uno de los guardias abrió la puerta para comprobar si el sujeto 5509 había escapado. Así lo llamaban aquí. No quería ser un simple proyecto. Así que decidió darse un nombre. Y así apareció Netsu, lleno de rabia e indignación. Netsu no sabía hacia dónde corría. Parecía que estaba en una especie de sueño, porque estaba en un aire relativamente limpio. Parecía que los guardias estaban un poco atrás, pero a Netsu no le importaba. No se calmó hasta que llegó a uno de los callejones. ¿Dónde está? Está muy oscuro afuera, parece que es la mitad de la noche, y la zona está un poco descuidada aquí y allá. Netsu corrió por los callejones, pero pronto se detuvo. Cayó boca abajo por el cansancio y el hambre, y se arrastró detrás del cubo de basura, permaneciendo allí e intentando tomar una siesta. Pronto, logró quedarse dormido. Despertándose temprano en la mañana, Netsu salió de su escondite, arrastrándose con cuidado por los callejones que estaban completamente vacíos, en busca de comida. Encontró un callejón detrás de uno de los restaurantes, y tomó algo de comida que había sobrado. No le importaba que esa comida viniera de un tanque o que lo pudieran envenenar. Sobrevivir era lo primero en su lista de deseos, así que simplemente no le prestó atención. Habiendo tenido suficiente, Netsu siguió adelante. En el camino, se encontró con algunas personas que estaban tiradas en el suelo, borrachas, en particular, vomitando. Algunos estaban de pie y fumaban, otros simplemente estaban sentados y no tenían hogar. Habiéndose alejado lo suficiente del comedor en el que comía, se sentó de nuevo en el asfalto detrás del cubo de basura, muy quieto, para tomar un descanso de tal paseo. De hecho, era un poco más agradable que estar sentado en ese laboratorio. Todavía se lamentaba por no haber salvado a los demás, pero cuando corría, solo había un pensamiento en su cabeza: correr. Bueno, lo logró, sentado en la calle de una ciudad desconocida, en un callejón abandonado, detrás de un bote de basura. Pasaron varios días hasta que se desmayó. Izuku caminaba como siempre, serpenteando por los callejones hasta su casa después del trabajo. Durante el día, trabajaba en una biblioteca bastante grande pero acogedora, ayudando ocasionalmente a los niños con los deberes o a las personas mayores, cogiendo libros de los estantes superiores o explicando a los jóvenes dónde estaban las novelas o ciertos libros. Pero por las noches se convertía en el prohéroe Demos. Demos, del griego pueblo. Esta fue una de las razones por las que Izuku se llamaba así. Héroe del pueblo, Demos. No está mal, ¿verdad? Al menos Izuku esperaba que así fuera. Señor, Izuku Midoriya ya tenía unos 19 años, acababa de graduarse de Shiketsu, como el primer héroe sin don en principio.
Muchos héroes clandestinos lo respetaban, parece que en su opinión Demos estaba en la torre de los héroes de la mazmorra, y, además, sin un don. Y lo hizo en un año de trabajo activo. Muchos oficiales lo confundieron con un justiciero, y por eso quisieron meterlo en prisión muchas veces. Demasiado. En particular, llevaba botas hasta la rodilla, pantalones verde oscuro con muchos bolsillos, y con líneas burdeos que salían de su cinturón, un jersey de cuello alto sin mangas con capucha, pero con una chaqueta corta de color pantano y pelo, guantes negros con nudillos de metal, y un cinturón burdeos con mucha medicina y 2 katanas en la espalda, entrecruzadas. También tenía una máscara con un respirador sobre la nariz y la boca, que también cambiaba su voz y que cubría completamente la parte inferior de su rostro, y sobre sus ojos había unas gafas verdes venenosas que podían registrar y rastrear el calor para detectar oponentes o personas. Llevaba cuchillos en sus pantalones, en sus bolsillos, en su pierna derecha, y en su pierna izquierda había una pistola y un revólver con cartuchos. Había cuchillos arrojadizos en los bolsillos de la chaqueta, y en el cinturón, junto con las medicinas, también había varios conos con pinzas, en caso de que fuera necesario recolectar pequeñas partículas de ADN, como cabello o uñas, así como una tarjeta de identidad, licencia, derecho a poseer un arma y otra documentación. También había pequeñas bolsas vacías. Eran por si perdía sus conos o encontraba algo más. La razón de llevar cosas para recolectar evidencias es simple. Izuku tenía derecho a trabajar con ellas, y quería hacerlo. A veces, en las incursiones, también ayudaba a recolectar evidencias o la sangre de villanos ya fallecidos, también tenía conos con sangre de cerdo y la suya propia, por si había una persona con un don de sangre que se volviera agresiva debido a su falta. Pero no se detuvo con su progreso. Fue llamado muchas veces para ayudar en las incursiones, ya había trabajado para la agencia de Niteye por un corto tiempo, pero parecía no querer enfrentarse a héroes jóvenes y clandestinos, sexista. Izuku trabajó un poco con otros héroes jóvenes, e incluso con hormigas. No fue realmente emocionante, pero fue interesante. Pensando en la vida, Izuku se metió accidentalmente en un callejón sin salida con un bote de basura. Una cabeza blanca se asomó por detrás, con orejas y sucio pelaje. Acercándose más, Izuku movió con cuidado el tanque a un lado, mirando a la criatura que estaba justo detrás de él. ¿Era un oso? ¿Perro? ¿Ratón? ¿Armiño? Bueno, parece que era una quimera. Era más grande que el roedor promedio, aproximadamente esta criatura llegaba a la mitad de sus pantorrillas, estaba sucio, con muchos cortes. Después de sacarlo con cuidado de allí, Demos se puso de pie con él. Aparentemente, el animal perdió el conocimiento por hambre o frío. Aún así, era mediados de septiembre e Izuku no diría que hacía mucho calor, y esa era la razón por la que estaba conduciendo alrededor de las puertas con una chaqueta. Demos pensó durante unos segundos antes de quitarse la chaqueta y cubrir al animal. Bueno, es poco probable que lo lleve a un refugio, y llevar animales posiblemente contagiosos a su casa que pueden estar infectados con rabia probablemente no sea la mejor idea. Además, Izuku asumió que podrían experimentar con él y podría ser una quimera cultivada artificialmente. Después de pensar y ponerse de pie, Izuku tomó al animal en sus brazos. Ese, obviamente, no se despertó. Izuku se fue a casa muy rápido. Tenía una casa particular de 2 pisos, que heredó de su madre. Izuku ya se había adaptado muy bien a esta casa y la había hecho oficialmente suya. Unos 20 minutos después, casi llegó a la casa y atravesó la puerta corriendo, todavía sosteniendo al animal en sus brazos. Izuku colocó al animal en el sofá, tomó su chaqueta y cubrió al animal con una manta a cambio. Era obvio que era un depredador, e Izuku tuvo suerte de tener algunos ratones en el refrigerador que guardó para su amigo. Todavía estaban frescos, y los dejó en casa. Después de asegurarse de que había comida para el roedor, Izuku fue silenciosamente a su habitación y se puso ropa de casa. Izuku decidió despertar a los mamíferos para darle al menos un poco de agua para beber. El animal parecía dolorosamente delgado, y llevándose consigo un vaso de agua y un bote de basura, en caso de que enfermara, y un botiquín de primeros auxilios, para no distraerse con él cuando el roedor despertara, Izuku comenzó a frenar al depredador. Pareció abrir los ojos, mirando a Izuku muy agresivo. ¿Necesitas beber y comer, lo sabías? Izuku se dio una bofetada mental en la cara. Por supuesto, el animal tenía que saber qué le pasaba. El silencio le respondió, y el depredador permaneció tendido y mirándolo. «Quiero tocarte, ¿me lo permitirías?» Silencio de nuevo. Entonces Izuku comprendió por qué el animal probablemente estaba en silencio.
Simplemente no podía hablar. Joder, lo siento, se me olvidó que bueno, no todos los mamíferos pueden hablar. ¿me entiendes? Preguntó Izuku sentándose en el suelo junto al sofá, sobre el que colocó una quimera. Recibió un asentimiento como respuesta. Bien. ¿Puedes hablar? También hubo un asentimiento en respuesta, pero a juzgar por la cara del animal, era más bien una pregunta. ¿No quieres hablar? Movimiento de cabeza negativo. ¿No puedes? Asiente. Oh, mi nombre es Izuku Midoriya, estás en mi casa ahora mismo. Te encontré detrás de un contenedor de basura mientras patrullaba la calle. Detente. Luego hablaremos, ahora necesitas comer y luego lavarte. ¿Puedes beber? Preguntó Izuku, levantándose del suelo, mirando a la criatura. Recibió una cara de desconcierto como respuesta. ¿Tú, quizás te gustaría un poco de té? Un guiño entusiasta. Mira, deberías comer ahora, ¿puedes? Un rápido asentimiento. Izuku salió rápidamente de la habitación y se dirigió a la cocina, sacó ratones del refrigerador y regresó a la sala de estar. Al ver ratones, el roedor se animó. Izuku le entregó el plato y la criatura se comió con avidez y rapidez los 4 ratones. Luego, la criatura miró a Izuku expectante. Lo estás haciendo muy bien. Ahora, vámonos, te mostraré el baño para que puedas lavarte. ¿Necesitas ayuda con esto? Preguntó Izuku, guiando a la quimera más adentro de la casa, sin dejar de observarla. Asentir. Izuku se quedó callado en ese momento y entró al baño. Era de color oscuro, estético, con un montón de productos de cuidado en el lavabo. Izuku colocó a los mamíferos en la bañera, abriendo lentamente el agua hasta que alcanzó la temperatura normal. Al principio, la criatura se asustó, pero a medida que el agua se calentaba, aceptó cada vez más fácilmente su destino y se sentó con calma. El agua llegó hasta la mitad del roedor e Izuku cogió uno de sus geles de ducha con aroma a flores. Izuku lo salpicó sobre el agua para crear espuma y pareció atraer a la criatura. Chapoteó y pareció sentirse mucho mejor. Amigo, ahora iré a la cocina a prepararnos un té, después de que te laves y lo bebamos. Si necesitas algo, tira este gel de ducha con todas tus fuerzas, dijo Izuku, y puso el gel en la lavadora que estaba al lado del baño y se retiró del baño, dejando solo al animal. Parecía inteligente y consciente. Respondía a todas las preguntas e incluso expresaba emociones. Tonterías. Izuku se dio cuenta de que se había ofrecido a ayudar y corrió rápidamente al baño. Allí, el roedor estaba sentado en la espuma y no se movió. ¿Estás bien? Preguntó Izuku, acercándose al baño. El mamífero se sienta con espuma en la cabeza y se pega a sí mismo en el espejo. Pero reaccionó ante Izuku y se volvió hacia él. Debería haberte ayudado. ¿Aún necesitas ayuda? Sí, respondió una voz tranquila, que se volvió ronca después de revelarse. Así que sí que puedes hablar. Bien, ¿en qué necesitas ayuda? Después de eso, Izuku ayudó a la criatura y salió del baño. Midoriya con mucha agua en la camiseta y los pantalones, y los mamíferos con el pelo erizado como un diente de león y envueltos en una manta. Entraron a la cocina. Para entonces, la tetera ya se había calentado hacía rato, y la mezcla de hierbas estaba esperando a los humanos y a los animales. Izuku colocó al animal sobre la mesa y sirvió té para ambos, que era una mezcla de lavanda y manzanilla con jengibre. Los ojos del animal se abrieron y bebió con avidez todo el té. Izuku sirvió más y la taza de la quimera se vació con la misma rapidez. Corrígeme si me equivoco. ¿Bebiste? Y como tú, bueno, lo siento, pero eres literalmente un animal. Y las cuerdas vocales de los animales no están adaptadas al habla humana. Después de que hayas bebido el té y tus cuerdas vocales se hayan calentado, ¿estás listo para hablar? Dijo Izuku rápidamente, sentándose en la silla a la izquierda de la quimera, que estaba sentada sobre la mesa. Sí, respondió la criatura ahora con seguridad pero todavía un poco ronca. Escucha, ya me cansé de llamarte animal, criatura y bueno de ese tipo, así que tienes nombre. Soy Netsu. Mi nombre es Izuku Midoriya. ¿Estás listo para hablar sobre por qué estabas en la calle? Yo, ¿qué puedes contarme sobre ti? Preguntó Netsu con valentía. Con valentía. Izuku sonrió, soy el prohéroe clandestino Demos. Analizo Quirkshi, en principio, todo lo que existe. Y también me gusta construir equipo auxiliar. Además, como soy un héroe clandestino, trabajo como Demos por la noche y trabajo en una biblioteca sencilla durante el día. Pertenece a mi tío, pero decidí que no tenía nada mejor que hacer durante el día, así que tomé un trabajo a tiempo parcial. ¿Y tú?
Izuku finalmente exhaló, mirando el oscurecimiento en el rostro de Netsu. Me gusta aprender cosas nuevas, leer y bueno, saberlo todo. Mi quirk es aumentar las estadísticas. Es más fácil decirlo, aumentar la inteligencia. Respondió Netsu. Ahora ya no tenía ronquera en la voz. Por supuesto, no la tendría después de 3 tazas de té muy caliente. Es muy interesante. ¿Es por eso que puedes comunicarte tranquilamente conmigo y entenderme? Tienes razón, Midoriya-san. Respondió Netsu cortésmente, todavía sentado en la mesa. Izuku está bien, Netsu-san. Tengo una pregunta. Pregunta, Izuku-san. ¿Qué pasará después de esto? Puedes quedarte aquí, no hay problema, pero puede que no quieras. Y por lo que tengo entendido, ¿no eres fan de la policía? Sociedades y estados en principio. Además, pregunto por qué, bueno, soy literalmente un extraño que te acogió sin pedir permiso, preguntó Izuku con cuidado para no ofender a Netsu. Yo, si me lo permites, no me importaría quedarme contigo, Izuku-san. Me alegro. Pero, pronto querrás comer de nuevo, y hay una tienda cerca que vende comida para gente con peculiaridades. Venden ratas, ratones, conejos, etc. pero no abrirá hasta mañana. ¿Te comiste todo lo que yo tenía?, bromeó Izuku y se sirvió más té. Creo que no es un problema quedarse sin comer hasta mañana. Netsu quería continuar, pero Izuku lo interrumpió. Hablaremos mucho más esta noche. ¿Estás seguro de que no quieres?, preguntó Izuku, levantándose de su silla y sacando su teléfono. Yo, sí. Estoy seguro. Y además, podemos hablar mañana, estoy lo suficientemente cansado como para hablar hoy. Dijo Netsu, luciendo realmente somnoliento. Sí, no hay problema. Y más allá. Descansa y con la cabeza fría toma una decisión sobre vivir en mi guarida. Dijo Izuku, y Netsu se dirigió a la sala de estar, y a juzgar por las ciudades, se tumbó en el sofá. Izuku se quedó en la cocina, pensando en muchas cosas. De hecho, la casa de Izuku no era diferente de la más común, aunque todas las habitaciones excepto el dormitorio eran de colores oscuros y burdeos, había baratijas con héroes por todas partes y plantas de pie en cada habitación. También había una pequeña biblioteca con estanterías enormes, pero estaba en otra parte de la casa. De hecho, la casa en la que vivemos es una reliquia familiar por parte de mi madre. No había visto a su padre desde que tenía 5 años, y no estaba interesado en Izuku y su vida después de la noticia de que su hijo era un Kirkles, un Geneles, como muchos lo llamaban. Había profesores bastante agradables en Shiketsu, pero sus compañeros de clase no eran muy agresivos con él. Más bien, de ninguna manera. No mucha gente interactuaba con él, pero se hizo amigo de uno de sus compañeros de clase, Takahashi Setsuno. Trabajaba como un héroe del anochecer. De hecho, muchos de sus compañeros de clase habían muerto en ese momento, o se habían ido de aquí para dedicarse al heroísmo en Estados Unidos, Alemania y Francia. Solo